Saludos, buenas, bienvenido a un nuevo video de ese servidor La Cobra R de La Cobra RD. Hoy vamos a reaccionar a la poli que no ayudaron a México, los países de Latinoamérica en la guerra contra Estados Unidos. Ya reaccionamos a la primera parte y ahora estamos reaccionando a la segunda parte. Ya tú sabes que ustedes mismos lo pidieron y vamos a saber las razones de algunos países más. Ya supimos de algunos países como Perú y ciertos países que se mencionó en la primera parte. Vamos en la segunda parte, porque en la segunda parte no se mencionó ni Argentina ni el Gran Brasil. Ya tú supiste, ahora vamos a esto. ¿Ok? En la primera parte de por qué Latinoamérica no ayudó a México en la guerra con los Estados Unidos, vimos sobre por qué Guatemala, el resto de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia no se involucraron en apoyar a México. Y en esta segunda parte continuamos con el resto de países sudamericanos. No olvides de suscribirte al canal y dejar tu like para que YouTube lo recomiende a más personas. Ahora sí, comencemos. Argentina. En ese entonces, Argentina era una confederación y ya sabían que México tenía una guerra en ese momento con Estados Unidos, pues había muchos estadounidenses en Argentina, pero Argentina no se involucró en ayudar a México, porque aparte de haberse ¿No? involucrado en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, también había mantenido un conflicto con los franceses, que mantenían bloqueado el Río de la Plata entre 1838 y 1840. Y en 1845, Argentina se involucró en la Guerra del Paraná y que duraría hasta 1850. Fue un conflicto armado entre 5 años. Argentina y la flota anglo-francesa que mantenía de nuevo bloqueado el Río de la Plata. En ese mismo momento, también se involucró en la Guerra Grande Uruguaya. Y por último, la gran lejanía que mantenía Argentina con México. Involucrarse en el conflicto mexicano no sería bueno, ya que Argentina había tenido un incidente con los estadounidenses en las Islas Malvinas en 1831 y que llevó a suspender las relaciones comerciales por un tiempo. Como dato curioso, un argentino llamado Benigno Benjamín Villanueva se unió al ejército mexicano como voluntario y participaría en algunas batallas contra los estadounidenses. Comenta si quieres que haga un video hablando de ese tema. En resumen, Argentina no se involucró por la lejanía, los conflictos armados, crisis económica y por los problemas con los países vecinos. Ya tenían Brasil. conflicto ya. El Imperio del Brasil, el más grande de Sudamérica y de los más poderosos, había establecido relaciones comerciales con México desde 1831. Brasil sabía que México estaba en una guerra en ese momento, pero tampoco podría ayudarlo, más que de manera política. Pero Brasil no se involucró porque igual mantenía diversos conflictos internos y externos. Habían librado diversas guerras, una con Argentina, conflictos civiles, y también por la lejanía que mantenían los dos países. Aunque Brasil tenía una poderosa flota naval, podían haber enviado tropas, pero no les convenía involucrarse en un conflicto donde no tendrían ningún beneficio. Es por eso que Brasil tampoco se involucró en la Guerra de México. Uruguay. Ya tú sabes. Uruguay en ese momento mantenía una guerra civil entre los partidos colorados y blancos que mantenían debilitado y dividido al país, además de que también se habían involucrado en el bloqueo francés al Río de la Plata, y en 1845 también se involucró en la Guerra del Paraná, la Guerra Grande, entre otros conflictos. Varias tropas, como las brasileñas, habían invadido Uruguay en este conflicto, y por último, la lejanía de Uruguay y México, y también de que no disponían de casi nada de barcos de guerra. Es por eso que Uruguay no se involucró en el conflicto mexicano, por estar en sus propios conflictos, tener problemas con sus países vecinos y por la falta de equipación militar. También. Paraguay. Paraguay, en 1846, mantenía una estabilidad política muy buena, además de que el país también empezaba a crecer económicamente, pues no habían librado casi ni un conflicto y ni una guerra con sus países vecinos hasta ese momento. Pero la razón por la que no se involucraron en el conflicto mexicano fue principalmente de que no tenían una salida al mar, y tampoco con una marina de guerra suficientemente equipada para viajes tan largos. ¿Cómo iban a enviar ayuda a México sin que tardara meses en llegar, más por la distancia que mantenían? La única manera era enviándolos por el río para llegar hasta el Atlántico, pero sería un largo viaje. Además de que el ejército paraguayo aún no estaba suficiente equipado como el que tuvieron durante la guerra de la Triple Alianza. Es por esa razón que Paraguay no se involucró tampoco en este conflicto mexicano. Chile. Y por último Chile. Este país, a pesar de estar políticamente estable,
tampoco se involucró en ayudar a México, ya que también habían librado sus propios conflictos como la guerra contra la Bueno, sí. Confederación y también por la Perú, lejanía. Aunque como dato Argentina. curioso, Chile en 1822 envió una pequeña flota naval de barcos de guerra a México para ayudarlos en la independencia, siendo el único país hispano en ayudar a México durante la independencia, Oh, aunque no qué bueno. participarían en ningún combate porque la independencia ya se había terminado. Pero la guerra con Estados Ah, que no Unidos sí que llegaron los muy tarde. involucró, principalmente por la lejanía y porque no les convenía tener malas relaciones con los Estados Unidos, aunque en 1885 tuvieron un incidente con los estadounidenses, pero sin ir a la guerra. Ya tengo un video sobre ese tema. Como pudimos ver, todos los países estaban en sus propios problemas. Si se pregunta por los países del Caribe, pues la República Dominicana y Haití no estaban en condiciones, aparte No, estaban en una guerra entre ellos, y Cuba seguía siendo también. parte de España. En la guerra, México y Estados Unidos sí hubieron extranjeros que lucharon por México como voluntarios, como el Batallón de San Patricio, un grupo de más de 300 a 1000 hombres, en su mayoría irlandeses, e igual alemanes e italianos, que lucharon en las batallas más duras del bando de los mexicanos en esta guerra. También un grupo de 180 españoles, llamados los Piquetes de Tlapa, lucharon con los mexicanos en la batalla de Churubusco de 1847. También Ok. hubieron algunos voluntarios sudamericanos que lucharon en esta guerra. Estas fueron las razones por las que ningún país de Latinoamérica se involucró en la guerra México-Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido? Déjamelo saber en los comentarios. Si quieres conocer más videos sobre la guerra México-Estados Unidos, te recomiendo ver estos videos. O sea, qué bueno que él aclara la parte del Caribe. Usted sabe que aparte que no estábamos ni bien preparados, nosotros sí estábamos cerca, pero tampoco podemos de que hacerle frente de que Estados Unidos, ¿me entiendes? Era algo como que demasiado imposible. Y aparte que estábamos literalmente con Haití y o sea, Haití versus República Dominicana. Eso era una guerra, es una guerra que hoy en día se sigue dando diplomáticamente, pero antes eso era una guerra constante, ¿entiendes? Y en ese momento México realmente tenía que defenderse como más podía, porque los Estados Unidos, o sea, los estadounidenses, no podían con Canadá, porque lo intentaron y al final Canadá respondió para atrás y tuvieron que echar para atrás ellos y mejor hice en la parte norte del país, eh, hice hacia México y ahí sí pudieron, ¿entiendes? Porque gran parte del territorio mexicano no estaba poblado en ese tiempo, ¿entiendes? Ustedes sabrán como la parte de Texas era texano y los mexicanos de por sí lo independizaron como de ellos y luego hubo una disputa y todo eso, ellos hubo un acuerdo económico también, la parte de Miami era de España y eh, Estados Unidos le ofreció un acuerdo económico a España. España aceptó de por sí y se fueron de ahí. Y nada, y en la parte de California, que esa parte sí era mexicana todavía. La única parte que no era mexicana era la de Texas, el territorio de tesanos. Y ahí hubo una guerra, como ya le expliqué. Y ahí luego hubo otra guerra con Estados Unidos sobre esa tierra. Estados Unidos primero ofreció una parte económica, como siempre, y los mexicanos dijeron que no. Obvio, y supiste lo que va a hacer, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Estados Unidos luego manda un grupo de personas muy pequeña, es como un anzuelo, y al final los mexicanos sí cayeron porque ese grupito de personas murieron en tierra mexicana y vino uno ahí, no me recuerdo bien el nombre, y dijo sangre, sangre mexicana fue derramada, sangre americana, perdón, fue derramada en tierra mexicana. Y ya con eso le dieron el permiso de entrar en México y tú supiste y invadir lo más que pudo. Y ahí empezó la guerra de verdad versus México. Por un gancho, por una persona que quería, tú sabes, mucho territorio ante los americanos. Hoy en día siguen siendo ambiciosos, pero antes ellos eran más ambiciosos a nivel de terreno, ¿entiendes? Realmente no sé qué acuerdo, porque hubo un acuerdo al final, porque de por sí Estados Unidos se quedó con todo territorio mexicano, y porque llegaron hasta Ciudad de México y subieron la bandera
wow, eso fue tremendo. Esa foto, cada vez que yo la oigo, wow. Y muchos mexicanos ahí, me imagino diciendo, wow, nos tomarán de esclavos de eso, ¿me entiendes? Así que fue algo demasiado tremendo. Hay que estudiar un poco y saber un poco de historia de eso, porque es una historia muy integrante, se puede decir, muy buena realmente. Nada, mi gente, gracias por llegar hasta aquí. Dale like, compártelo en todas tus redes sociales. Seguimos para más videos.